Si tu iPhone consume mucha batería y te dura muy poco, la batería se descarga súper rápido. Bueno, en este vídeo te voy a dar todos los consejos que a mí me han funcionado y para empezar me gustaría decirte que lo primero que debes hacer es actualizar tu iPhone si no lo tienes actualizado a la última versión. ¿Por qué? Pues porque normalmente Apple suele corregir fallos graves en la duración o la autonomía de batería mediante actualizaciones de software. Así que es muy importante que tengas tu iPhone actualizado, ya sabes, en ajustes, en general actualización de software, y ahí encontrarás, bueno, pues la última versión. Si no tienes que actualizar, no te preocupes, vamos con el siguiente consejo. Antes de tomar ninguna decisión tienes que analizar y después tomar la decisión. Entonces vamos a analizar qué es lo que nos está consumiendo tanta batería, y lo primero que te recomiendo hacer es irte, bueno, lo segundo, porque lo primero era actualizar, irte a los ajustes, a batería, y en salud de batería analizar cuál es la capacidad de tu batería actualmente, ¿vale? Apple recomienda que menos del 80% pues ya vayamos cambiando de batería, porque se va a notar muchísimo la diferencia cuando baja de este 80%, ¿vale? Creo que tras 500 ciclos ya debería estar por encima de este 80%. Si no sabéis cómo podéis mirar los ciclos de batería, tengo un vídeo donde explico cómo puedes encontrarlos sin instalar ninguna aplicación ni nada. Así que una vez tenga más de 500 ciclos o notes que tiene menos del 80% de la capacidad de la batería, deberías plantearte cambiar la batería, porque puede que este sea el principal problema. Si quieres hacerlo en una Apple Store, te voy a dejar por aquí los precios de España y de México para que más o menos te hagas una idea de cuánto te cuesta cambiar la batería si no está en garantía en España y dependiendo del modelo. Así que esta es una de las razones principales, pero hay más. Así que si crees que tu capacidad de batería está bien, vamos con el siguiente. Esto siguiente es raro que suceda, pero hay veces que si nos vamos a los ajustes a batería nos encontramos con una aplicación, ya sea un juego o una aplicación de redes sociales, que está consumiendo muchísima batería. Así que si miramos ahí nos aparecerán en últimos 10 días las aplicaciones que más hayan consumido la batería. Vamos a fijarnos en que no haya nada extraño ni haya una aplicación que está muy por encima de las demás. Si esto está correcto, pues seguimos con las recomendaciones, porque otra de las cosas que os recomiendo, y a mí me pasó que una vez, bueno, pues encendí mi dispositivo y empezó a drenar batería como un loco, y simplemente apagándolo y volviéndolo a encender se me había solucionado este problema. Así que a veces lo más simple es lo que más funciona. Prueba a hacer esto. Y si apagando y volviendo a encender no se resuelve este problema, puedes probar a forzar el reinicio de tu iPhone, que en este caso, dependiendo de qué iPhone tengamos, es diferente. Por ejemplo, en el iPhone 10 en adelante es súper fácil, simplemente tendremos que pulsar y soltar el botón de aumentar volumen, pulsar y soltar el botón de bajar volumen, y después mantener pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple, y ahí ya lo soltamos, ¿vale? Así que esto podemos hacerlo con otros dispositivos. Os voy a dejar un enlace en la descripción que espero que cubra todos los iPhone y cómo forzar el reinicio de todos estos, porque a veces puede ser la causa del problema, que no sé qué le pasa al iPhone y bueno, pues se vuelve loco un poquito con la duración de la batería, y simplemente haciendo esto puede que se resuelva. Otra cosa un poquito menos radical es seguir los siguientes consejos, ¿vale? Por ejemplo, lo que más batería consume prácticamente sería el brillo. Si lo tenemos muy alto, el brillo va a consumir mucha batería, y esto es algo que debemos tener en cuenta. También las actualizaciones en segundo plano de las aplicaciones, yo las tengo desactivadas porque también suelen consumir bastante batería, igual que la localización de muchas aplicaciones, que está permanentemente localizando en qué posición estamos. Hay aplicaciones que lo hacen, así que iros a privacidad, a localización, y aquí podréis directamente establecer si queréis que envíe la localización siempre o de vez en cuando. Esto es también muy importante. Y luego ya, si sois un poquito maniáticos, podéis también desactivar los widgets, ya que estarán funcionando
casi constantemente en la pantalla de inicio, así que los quitamos los máximos posibles y también provocaremos ahorrar un poquito más de batería. Aún así, creo que estos son consejos en general para siempre conservar la batería y creo que vuestro caso, si os disminuye muy rápido, es algo un poquito más radical. Así que en último caso yo probaría a restaurar el iPhone, lógicamente haciendo siempre una copia de seguridad antes y después vería a ver cómo evoluciona. Si la cosa sigue de manera muy grave, ya lo llevaría a una Apple Store para decirle que nos cambien la batería si tiene menos de un año de garantía, y si tiene más de un año, en este caso el dispositivo, tendríamos que cambiar la batería porque probablemente es un problema de hardware y no de software. Así que chicos, espero que os haya funcionado, decidme en los comentarios si es así, si seguís teniendo el mismo problema, cuál es la salud de vuestra batería, que creo que aquí está la clave, y espero que os haya gustado, espero que puntuéis también este vídeo, lo compartáis con vuestros amigos, que parece una tontería, o por redes sociales, pero ayuda un montón, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!